¿Por qué hay tanto conflicto entre la ley y la gracia? Algunos leen la Biblia y concluyen que solo por gracia es posible alcanzar la salvación. Otros dicen que para ser salvo se requiere guardar la ley, porque esa ley conduce a la gracia que salva. Este es un conflicto que ha generado intensos debates, porque está en juego la salvación del ser humano. Cuando en la Biblia se habla de la ley, se refiere a las reglas y normas de Dios. Pero debemos comprender que la ley comienza con los 10 mandamientos de Moisés, pero no se queda ahí, sino que incluye las leyes civiles, ceremoniales y morales. En contraste, cuando la Biblia habla de la gracia, es clara en indicar lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, en pasajes como este queda totalmente fuera la ley. Vamos a ver otro, Romanos 10, 4. Esto lo podemos confirmar a través de la pluma del apóstol Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Por medio de la ley o por medio de la gracia? Esta es la prédica número 3 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Guatemala, y nos corresponde leer nuestro pasaje de estudio que se encuentra en Juan 1, 14 al 18. Leamos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este pasaje leído, hermanos, podríamos resumirlo con un acertijo de palabras indicando que el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para que los hombres pudiéramos hacernos hijos de Dios. Repito, así podríamos resumir este pasaje. El Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para que los hombres pudiéramos hacernos hijos de Dios. Para comprender esto, leamos Juan 1:1. Mantenga la Biblia abierta ahí en Juan 1. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora vamos a Juan 1:14. Y aquel verbo, aquel del principio, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este versículo 14, hermanos, no solo queda clara la preexistencia del verbo, que es Jesucristo, sino que al mismo tiempo expresa la verdad de que Dios, que es espíritu, llegó a ser hombre para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. Esto es inexplicable. ¿Cómo Dios eterno llega a ser hombre? Es un misterio que no podemos comprender totalmente. Pero Dios, siendo el creador de todo lo que existe, tuvo el agrado de convertirse en hombre a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, lo creemos por la fe nada más, porque no se puede explicar con lógica, pero sí se puede creer por la fe. Lo creemos por la fe y podemos concluir diciendo que Jesucristo es Dios hombre, en quien se hallan dos naturalezas perfectas, la divina y la humana. Por lo tanto, hermanos,
Si queremos comprender todo el Evangelio, todo lo que es el Evangelio, nada más tenemos que ver y comprender Juan 1:14. Ahí está resumido todo el Evangelio. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pastor, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es que Dios, siendo Dios, se hizo hombre para que los hombres tuvieran acceso al cielo, al Padre y a la salvación. Jesucristo, hermanos, tiene dos naturalezas. La naturaleza divina es Dios y la naturaleza humana es hombre. Por eso es que la Biblia nos dice a veces, cuando habla de Jesucristo, los evangelios a veces se refieren a Jesucristo como Dios y a veces como hombre. Pero decimos, ¿pero por qué? Porque tiene dos naturalezas. Tú y yo no comprendemos eso, porque eso es incomprensible para la mente finita humana. Pero Dios, Jesucristo, es hombre, y Dios Jesucristo también es Dios. No hay tres dioses. No hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No, hay un solo Dios en tres divinas personas. Gloria a Dios por eso. Amén. A pesar de que fue un hombre completamente, Jesucristo también fue un Dios completamente, y es y sigue siendo Dios. Jesucristo mandaba a sus discípulos que creyeran en Él, así como les mandaba que creyeran en Dios. Veamos Juan 14:1. Miren, Cristo mismo en su humanidad de hombre, Él mismo le decía a sus discípulos que creyeran en Él como creían en Dios. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Hermanos, si ustedes creen en Dios, crean también en Jesús. Amén. Pastor, es que eso de la Trinidad es incomprensible. Claro, eso es incomprensible. Como incomprensible es lo que hay en esta botella. ¿Qué hay en esta botella? ¿Qué hay? Agua. ¿Y de qué se compone el agua? Aquí la estoy moviendo. ¿De qué se compone el agua? De tres elementos: H2O. Quítale un elemento, ya no hay agua. Pero el agua es una, pero hay tres elementos. Dios es uno en tres personas. Mi ejemplo es tan sencillo porque no se puede explicar así: el Espíritu Santo. Pero ¿quién soy yo? Yo soy el papá de mi hija, soy el esposo de mi esposa y soy el hijo de mi papá. Pero solo soy yo. Pero mi papá no me dice papi, me dice hijo. ¿Cómo se explica? Una persona, pero se conoce por tres. El Espíritu Santo, el Dios el Padre y el Dios el Hijo, Jesucristo. Tres personas, un solo Dios. Amén. ¿Se comprende con lógica? No. El Evangelio es por fe y para fe. Un aplauso al Señor por esto. Amén. Vamos a otras citas bíblicas, hermanos. Juan 5:18. Por eso, porque Cristo decía que era Dios, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, que era sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a ver otra cita. Juan 10:30. Mucha Biblia acá, mucha Biblia. Juan 10:30 dice, miren, esta cita está clarísima, hermanos. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. ¿Cuántos? Uno. Vamos a leer otra vez. Yo y el Padre uno somos. Hay muchas más citas, hermanos, para demostrar que Cristo es Dios, pero por cuestión de tiempo obviamente no las vamos a mencionar. Es importante que comprendamos qué es el Evangelio. Hermanos, cuando a ustedes les digan, hey, explícame qué es el Evangelio. Gerson, explícame, ¿por qué dices tú que eres evangélico? ¿Por qué vas a la iglesia evangélica, Manuel? ¿Por qué? Explícame, ¿qué es el Evangelio, Clarisa? Muy sencillo de explicar. El Evangelio es que Cristo, siendo Dios, vino a la tierra, vivió entre los hombres, fue a la cruz,
le quitaron la vida, fue sepultado, de la tumba se levantó y ahora vive para siempre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio, punto. Así se explica cuando a ti te pregunten. Gloria a Dios, amén. ¿Por qué fue necesaria, pastor, la encarnación del Verbo? ¿Por qué Dios se tenía que hacer hombre? Desde el punto de vista de la salvación, era necesario porque solo Dios hombre podía ofrecer un sacrificio que estuviera a la altura del pecado de la humanidad. Por otro lado, debía ser hombre para comprender las necesidades de los hombres y para representar a los hombres delante del Padre. Por eso es que Cristo es nuestro abogado. Él es nuestro abogado. El Padre no nos mira a nosotros directamente. Si el Padre nos viera directamente, nos aniquilaría por nuestros pecados. El Padre nos mira a través de Jesucristo. Esa es la figura. Cristo está de por medio. Y el Padre, cuando nosotros oramos, ¿a quién hay que orar, hermanos? Al Padre. Vosotros pues oraréis así. Cristo mismo enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos. Punto 1. ¿A quién debes orar tú y yo? Al Padre. Pero al Padre hay que orar a través del nombre de Jesucristo. Amén. Por eso es que nosotros oramos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo no es una frase mágica que tú al final de la oración dices: en el nombre de Jesús, amén. No, eso quiere decir: a través del nombre de Jesús he orado, Padre. Porque cuando Dios el Padre te mira a ti y a mí, nos mira pecadores y nos puede aniquilar en un instante. Pero como oramos a través de Jesús, cuando Dios el Padre nos ve a nosotros, ve a su Hijo muriendo por nosotros en la cruz. Y por amor a su Hijo es que Él hace lo que hace con nosotros, hermanos. ¡Qué gloria esa! ¿Quién soy yo para que el Padre me vea? A través de Jesucristo. Amén. Por eso es que la Biblia dice: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué quiere decir en mi nombre? A través del sacrificio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Sigamos, hermanos, leamos Hebreos 2, 14 al 15. Hebreos 2, 14 al 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué hizo Cristo? Se tuvo que encarnar, se tuvo que hacer hombre para librar a los hombres del yugo de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Gloria a Dios. Cristo no solo es un personaje de la historia, queridos. No, Cristo es real. Cristo está vivo. Cristo es el Rey. Cristo es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es el único camino al cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Sigamos nuestro pasaje, vamos a Juan 1:14. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermanos, Dios siempre ha acompañado al ser humano. Escucha esto, escucha, mírame acá. Dice: aquel Verbo se hizo carne y ¿qué? Habitó entre nosotros. ¿Saben una cosa? Dios siempre ha acompañado en su peregrinaje por esta vida a todos los seres humanos que creen en Él. ¿Se recuerdan del desierto? Dios estaba ahí, les mandaba maná, les ponía una nube, les ponía una antorcha de fuego. Dios estaba en el desierto con su pueblo. Y cuando Cristo aparece en la escena, el Mesías viene, el Mesías prometido, y el Mesías ahora está entre su pueblo. Y cuando el Mesías es crucificado, es sepultado, resucita y se va al cielo, envía al Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está a cargo de su pueblo. Él es el consolador. Tú nunca estás solo. El Espíritu Santo siempre está contigo. Él es el que está contigo y te dice: no temas, yo te ayudo, yo te ayudo. Gloria a Dios. Nunca te sientas solo. Ay, pastor, es que yo me estoy solo. Ay, pastor, es que estoy tan deprimido. Es que yo a veces quisiera que usted viniera a orar por mí a la casa, o que pusiera sus... Si tú quieres que alguien ponga las manos encima, póntelas tú solito, ponte las manos encima. El que te levanta no está fuera de ti, el que te levanta está dentro de ti. Se llama Dios, Espíritu Santo. Él está dentro, ponte las manos y sigue adelante. Gloria a Dios.
No esperes que alguien externo te ponga las manos. Si te las ponen, qué bien. Pero adentro de ti ya está el que te levanta. Adentro de ti está Cristo a través de la figura del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Tú nunca estás solo, hermanos. Si hoy te sientes solo, cambia esa mentalidad, porque adentro de ti está el Espíritu Santo de Dios. Tú no estás solo. Dios está contigo. Cuando te sientas en tus momentos de debilidad, de vacío, de tristeza, de angustia, de depresión, de ansiedad, recuerda, yo no estoy solo. Adentro está el Espíritu Santo. Cuando sientas ganas de pecar y estés a punto de cometer pecado, recuerda, adentro está el Espíritu Santo. ¿Voy yo a contristar al Espíritu? ¿Lo voy a entristecer? Tú no estás solo. Sigamos, Juan 1:15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista está diciendo lo que ya explicamos el domingo pasado. Juan el Bautista, se recuerdan la historia bíblica, había nacido 6 meses antes de Jesucristo. ¿Sí? Juan el Bautista nació 6 meses antes de Cristo. Por eso Juan dice: este es después de mí, pero era primero que yo. Muy bien. Para explicar eso tenemos que ir a Isaías 9:6. Isaías 9:6. Mira qué deliciosa esta porción de la Biblia. Una hermana me dijo: pastor, yo cuando vengo, usted no me da tiempo de que yo busque la Biblia, entonces anoto las citas y las voy a buscar a la casa. Probablemente tú sientes que yo no te doy tiempo. Lo que pasa es que si te doy tiempo, atrasaríamos tanto el sermón que podríamos llegar a 15 minutos más. Así que anótalas y búscalas en casa. Mira esto. Estoy hablando de lo que dijo Juan, que este que viene después de mí era antes que yo. Isaías 9:6. Mira: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Escuchen, presten atención acá. ¿Me pueden ver acá? Mira lo que dice Isaías 9:6. Mira qué impresionante. Dice: porque un niño nos es nacido. Está naciendo un niño. Y entre los calificativos dice: se llamará Padre eterno. ¿Cómo es eso? Espera tantito. Nació un niño que ya es Padre eterno. O sea, nació un niño que es eterno. Claro, Isaías está diciendo que el Mesías iba a ser un niño que iba a nacer, pero ya era Padre eterno, ya era el Padre eterno, ya era Dios. Gloria a Dios, hermanos. Aplaudan al Señor. Nuestro querido Salvador, Señor Jesucristo, es Padre eterno. Isaías lo había profetizado. Sigamos, Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Hermanos, esto es maravilloso. Esto es impresionante. Es maravilloso porque Cristo nos da gracia sobre gracia. Amén. Dios no es un Dios de escasez. Quieren ver esto en las Escrituras. Se recuerdan del maná en el desierto. Daba Dios en abundancia maná para todos. Se recuerdan de cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Fue el mejor vino y en abundancia. Se recuerdan de la mujer samaritana. Cristo le ofreció una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Se recuerdan de la multitud hambrienta. Cristo convirtió 3 panes y 2 peces en darle de comer a 15,000 personas. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Si cada hombre llevaba una mujer y cada pareja llevaba un niño, imagínense, 15,000. Si llevaban 2 niños, 20,000. Y sobraron 12 canastas llenas. Dios es un Dios de abundancia. Eso quiere decir, Él te da gracia sobre gracia. Pero nosotros no le buscamos por la abundancia. Le buscamos porque queremos la salvación, porque amamos su sacrificio, porque le queremos honrar. Y en esa bendición Él nos da gracia sobre gracia. Y nos bendice, y nos bendice, y nos da gracia sobre gracia. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, sigamos nuestro pasaje de estudio, Juan 1:17.
Y aquí está el tema de la prédica de hoy. ¿Cuál es el conflicto entre la ley y la gracia? ¿Por qué tanto conflicto entre la ley y la gracia? Leamos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El énfasis ahora, hermanos, se pone en contraste entre Moisés y Jesús, entre la ley y la gracia, entre el evangelio y la ley. La ley, hermanos, era la forma de relacionarse con Dios que tuvo la gente en la época de Moisés hasta el Nuevo Testamento. Y luego de Jesucristo para nuestros días, la forma de relacionarnos con Dios es a través del sacrificio de Jesús. Escuchen bien, esas dos formas, la ley y la gracia, nunca son compatibles entre sí. O sea, tú no puedes vivir en esta época de la gracia de acuerdo a la ley. Así de sencillo, no se puede. La ley manifestaba el carácter de Dios por medio de los mandamientos. Si el hombre los cumplía de forma completa y absoluta, entonces Dios recibía a ese hombre y lo mantenía en comunión con él. Pero si fallaba en uno de los mandamientos y ordenanzas, rompía la relación entre el hombre y Dios. Cuando los israelitas recibieron la ley, escuchen, esto es importante, busquen Éxodo 24:3. Cuando los israelitas recibieron la ley, dijeron estas palabras. Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, oigan lo que dijo el pueblo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Pero no las hicieron. Fallaron. Miren más adelante, Éxodo 32, 7 al 9. Los israelitas dijeron: haremos todo lo que Jehová ha dicho, Moisés, pero no cumplieron. Miren, Éxodo 32, 7 al 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, ¿esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto? Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Unos capítulos adelante, los israelitas dijeron: todo lo que nos digas haremos, Moisés. Unos capítulos más hacia acá, Dios se arrepintió y dijo: se hicieron ellos un becerro y decían: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, háganme el favor. Y Dios dijo: me cansé, Moisés, este pueblo es pueblo de dura cerviz, duros de cabeza. A veces Dios está cansado con nosotros, hermanos. Tanto escuchar prédicas, tanto escuchar palabra, tanto venir a la iglesia, tanto quebrantarnos con una canción y duros de cerviz, seguimos empecinados en el pecado. ¿Por qué? Como decimos en mi pueblo, en Jalapa, entonces de puro por gusto venir a la iglesia. Por gusto, porque si no vamos a cambiar, por gusto. El problema con la ley, hermanos, escuchen esto porque voy a explicar. El problema con la ley es que le mostraba al hombre su pecado cuando desobedecía los mandamientos de Dios, pero no le indicaba cómo tener perdón de esos pecados. Es el problema. La ley es como un espejo que tú te miras en el espejo y dices: tengo una mancha aquí, tengo una manchita aquí, tengo otras manchas, mi rostro está impuro, estoy lleno de manchas, pero no te dice cómo quitarlas. La gracia es como el mismo espejo que te dice: tengo una manchita aquí, otra manchita aquí, tengo manchas, pero te dice: la sangre de Jesucristo puede limpiarte de todas esas manchas y darte vida eterna y hacerte nueva persona. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. La ley te dice el pecado y la gracia te dice el pecado y te da la solución. La solución es Cristo. Él murió en la cruz para limpiarnos de toda maldad. Toda persona que intenta establecer una relación con Dios sobre la base del cumplimiento de la ley en este tiempo, nunca lo conseguirá. De hecho,
el único que cumplió toda la ley se llama Jesucristo y nadie más. La ley no se ha cumplido por ningún ser humano. Cristo sí, Él la cumplió, Él venció, y Él con su sangre como cordero sin mancha dio su vida por ti y por mí. Toda aquella persona que intente mantener una relación con Dios en base a la gracia será una persona edificada en el Espíritu, y será una persona que gozará de la libertad que solo el Espíritu Santo da, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Gloria a Dios, gloria a Dios. La ley solo servía para demostrarle al hombre cuán perdido estaba en sus delitos y pecados. La gracia le muestra al hombre cuán perdido está, pero le da la solución. La ley ofrecía una solución temporal, que era sacrificar animales en el altar. Pero vamos a ver qué dice Hebreos 10, 1 al 4. Vamos a ver la ley lo que hacía. Hebreos 10, 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso está claro, hermanos. En la ley nadie podía estar libre de pecado. Pero la gracia, que dice primera Juan 1:7, primera carta de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Yo estoy contento porque yo no me puedo salvar por mi propia cuenta. Yo no me puedo salvar. Dios es el que me salva por medio del sacrificio de Jesús. Tú no puedes salvarte por tu propia cuenta, pero en Él hay salvación. Vamos al pasaje de estudio, último versículo, Juan 1:18. Recuerden que estamos estudiando Juan versículo a versículo. ¿Cuánto tiempo nos llevaremos? No lo sé, un año probable. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Lo que el pasaje nos indica, hermanos, es que Dios es espíritu. Por eso nadie le vio jamás. Pero todos podemos conocer al Padre cuando conocemos a Jesucristo. Por tanto, tú no puedes llegar a Dios, ni decir que amas a Dios, ni que le conoces, si no conoces a Jesucristo. Tú no puedes recibir a Dios en tu corazón si no recibes el sacrificio de Jesucristo. Concluimos este mensaje indicando esa palabrita que hay ahí, que dice que es el Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Unigénito, ¿qué quiere decir? Uno en su género. Nunca nació en esta tierra alguien nacido de madre mujer y de padre divino, de madre terrenal, perdón, y de padre divino. Nunca nació alguien que su mamá es de la tierra y su papá del cielo. Cristo es uno en su género, único. Entonces, para no decir esa palabra tan grande, la Biblia pone unigénito. Es uno en su género, no hay otro. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el único, Él es el camino al cielo. Ni los profetas de la antigüedad, ni nadie en absoluto pudo dar a conocer cómo llegar al Padre. Solo Cristo pudo dar a conocer el camino al cielo, porque Él es el camino. De casualidad, estás perdido en la vida, no sabes qué hacer, estás peleando siempre, estás
con problemas por todos lados. ¿No será que tú no has recibido a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.